Hola a todos, vamos a comenzar entonces las clases del día de hoy. Eh, Van a ver que van a tener varias clases. La primera es esta y trata sobre la eritropoyesis. Vamos a comenzar a hablar sobre las enfermedades causadas por alteraciones en el sistema hematopoyético. Dentro de los objetivos entonces que nos planteamos para la clase están repasar los conceptos sobre hematopoiesis como proceso complejo que se habrá visto seguramente en alguna otra materia, conocer las diferentes células que intervienen en los mecanismos que regulan el proceso de la eritropoyesis, fundamentalmente la eritropoyesis, porque en esta primera parte de la materia vamos a hablar sobre las anemias, conocer la eritropoyesis para identificar secuencias, variaciones morfológicas y su regulación, y conocer el mecanismo y función de los eritrocitos, que bueno, eso ya es lo más simple y seguramente han tratado en varias materias. ¿Qué es la hematopoiesis como mecanismo complejo? Es el mecanismo fisiológico, o sea, normal, responsable de la formación continua de células sanguíneas, producidas a partir de la maduración de las stem cells o células madres hematopoyéticas pluripotenciales localizadas en médula ósea. Estas células entonces se localizan en el hígado durante el periodo fetal y en médula ósea luego del nacimiento y a lo largo de la evolución de todo el resto de la vida. Todas las células sanguíneas se generan en el hígado fetal o en la médula ósea. Hígado fetal, recuerden ustedes, bueno, en estadios fetales, y a medida que va transcurriendo la vida, esto se va mudando fundamentalmente hacia la médula ósea, a excepción de los linfocitos T, que se originan, ¿sí? En realidad se originan en médula ósea a partir de una stem cell, obviamente con una diferenciación a la estirpe linfoide, como vamos a ver en un ratito, y se termina de diferenciar en el timo, originando los linfocitos T, ¿sí? O en los linfocitos B en médula ósea, en donde continúan su maduración. Fundamentalmente médula ósea y el hígado. Bueno, a partir de numerosos procesos de restricción y compromiso de estas células, que todas provienen de una única célula madre o stem cell hematopoyética, estas células dan origen a todos los linajes celulares sanguíneos. Entonces acá tenemos distintos tipos de células. Las células troncales hematopoyéticas o stem cell, que son capaces de autorrenovación constante, que se encuentran en médula ósea, tienen características de ser multipotentes y representan el 0,01% de toda la estirpe celular que se encuentra en médula ósea. Tenemos las células progenitoras hematopoyéticas, que tienen la incapacidad de autorrenovación, o sea, ya está perdiendo, es una estirpe que sigue la línea, ¿sí?, hematopoyética, ya va perdiendo capacidad de totipotencialidad a multipotencialidad, y esto genera un aumento de la diferenciación de estas células con respecto a las troncales hematopoyéticas o stem cell. Bueno, entonces tienen capacidad de autorrenovación, tienen capacidad de proliferación, es decir, de reproducirse de forma mitótica, pueden ser multi-bi o monocomponentes, o monopotentes, es decir, pueden generar una sola estirpe o varias estirpes hematopoyéticas. Y representan el 0,5%, o sea, ya están en mayor cantidad o número con respecto a las células troncales hematopoyéticas. Y después tenemos las células progenitoras, reconocibles por su morfología, que ya se han comprometido con una línea celular en particular, que representan entonces el 90% de toda la celularidad que se encuentra en médula ósea y que generan células sanguíneas bien diferenciadas que van a salir a la circulación. Acá vemos simplemente dónde se van a ir originando las distintas células sanguíneas, donde ocurre la hematopoiesis a lo largo de la vida. Bueno, fíjense que está en la placenta, en el hígado fetal y después en el adulto en los huesos, ¿sí? Los huesos planos más adelante. Estas células hematopoyéticas y todas las estirpes que se generan a partir de la stem cell hematopoyética
están ubicados en un microambiente hematopoyético, como ven acá, dado fundamentalmente por distintos tipos de células que le van a servir de sostén, van a generar homeostasis, permitiendo entonces la incorporación de ciertos nutrientes necesarios para el crecimiento y la maduración de estas células. También van a generar un entorno de citoquinas importantes para la proliferación y diferenciación de las células, y también van a llegar a este microambiente otros tipos de señales, como por ejemplo hormonas necesarias como la eritropoyetina para la maduración final, ¿sí?, de la estirpe eritroide, es decir, del linaje de los glóbulos rojos. Fíjense que si hablamos de las células que intervienen en este microambiente, tenemos a los macrófagos, que van a entregar entonces a estas células los nutrientes como el hierro, por ejemplo, y van a cumplir otras funciones que vamos a ir analizando a lo largo de esta clase. Los fibroblastos estromales, que generan entonces la matriz, sobre la cual se va a generar este linaje de células hematopoyéticas, van a crecer estas células, entregando entonces un microambiente adecuado. ¿Qué tiene que ver con esto que dice acá? Interacción a través de moléculas de la matriz extracelular, fundamentalmente. Los adipocitos, los osteoblastos, ¿sí?, que permiten entonces esta interacción célula-célula, que van a garantizar la proliferación y el crecimiento y la posterior diferenciación de estas células hematopoyéticas, comprometiéndose cada vez más con un linaje en particular. Acá vemos también un poquito más en detalle, fíjense, acá tenemos la stem cell, cómo se encuentra ubicado interaccionando mediante receptores con ligandos que se encuentran en otras células, cómo a partir del sistema sanguíneo, por los capilares, sobre todo los capilares de la médula, llegan los nutrientes y factores de crecimiento, como por ejemplo la eritropoyetina de síntesis renal, cómo tienen señales del sistema nervioso, o sea, señales neuronales también, y las citoquinas, interleuquinas, que permiten entonces la maduración, el crecimiento y la proliferación de estas células hematopoyéticas y su diferenciación, ¿no?, a una estirpe en particular. Acá tenemos los distintos linajes a partir de una célula totipotente o stem cell, cómo se van diferenciando a células o unidades formadoras de colonias más diferenciadas, a partir del cual entonces se van a generar las estirpes que aparecen en la circulación. Por ejemplo, los linfocitos T, los linfocitos NK, las células B que se van a transformar en plasmocitos, las células dendríticas, los polimorfonucleares como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los mononucleares como los macrófagos. Por otro lado, acá tenemos también la generación de la estirpe eritroide, y acá tenemos la generación de los megacariocitos, que van a entonces liberar a la circulación plaquetas. Esto lo vamos a ir analizando, particularmente lo que vamos a analizar es esta vía, porque es la que va a ser importante en el estudio de las anemias. Bien, si hablamos un poquito más en detalle sobre la eritropoyesis, fundamentalmente, hablamos que tenemos un progenitor eritroide y megacariocítico, a partir del cual entonces se va a diferenciar a una unidad formadora de brote eritroide y a una células formadoras de brotes megacariocíticos, a partir de los cuales se van a sintetizar los megacariocitos que van a liberar las plaquetas. Si continuamos con la línea eritroide, llegamos que por diferenciación y consecuentes divisiones celulares, llegamos a las unidades formadoras de colonia eritroide, a partir de los cuales, por un proceso de diferenciación, se van a transformar en proeritroblastos, ¿sí? Ya estas células están comprometidas con la línea eritroide, por lo tanto se van a transformar a lo largo del tiempo a eritrocitos. Posteriormente se van a diferenciar, fíjense que, bueno, ahora vamos a charlar un poquito sobre qué tiene que ver o qué procesos o qué estructuras
o cambian en el proceso de maduración, ¿sí?, de la serie eritroide, llegamos a los eritroblastos basófilos, que después se transforman a eritroblastos policromatófilos, posteriormente eritroblastos ortocromáticos, luego reticulocitos, para luego entonces transformarse finalmente en eritrocitos que salen a la circulación. Estos eritrocitos jóvenes, ustedes saben que tienen un tiempo de vida media de 120 días en la circulación y luego mueren a nivel fundamentalmente del sistema retículo endotelial del vaso. Fíjense que desde el eritroblasto ortocromático en adelante, las progenies que continúan, es decir, los reticulocitos y el eritrocito, ya no tienen núcleo, o sea, son células totalmente anucleadas. Vamos a analizar bien todos estos procesos de maduración a lo largo del tiempo y vamos a ver la morfología de cada uno de estos tipos celulares para ir viendo en qué va cambiando en cada caso. Como control molecular de la eritropoyesis se conocen que a lo largo entonces de este proceso de eritropoyesis se van activando distintos reguladores de la eritropoyesis que tienen que ver con factores de transcripción fundamentalmente, que van a permitir, valga la redundancia, que se transcriban ciertos genes del material genético del ADN que van a generar entonces una respuesta, ¿sí?, en la célula dada fundamentalmente por sus cambios morfológicos, ¿sí?, que va a permitir que se transformen desde, por ejemplo, de un eritroblasto a un eritroblasto basófilo y después ortocromático y así sucesivamente. Entonces se vieron, fíjense que a lo largo del tiempo y según las distintas progenies, desde algo muy maduro y diferenciado hasta algo no tan maduro y poco o nada diferenciado, se van activando y después se van inhibiendo distintos tipos de factores de transcripción, que van a permitir entonces la progresión de estas células de un estadio celular al siguiente en la maduración. Fíjense que en las células troncales hematopoyéticas se activan, por ejemplo, GATA2, fíjense, mientras que este factor de transcripción está totalmente ausente en las células más maduras, como por ejemplo los eritroblastos, ¿sí? Fíjense que dice que dentro de los complejos LDB1 controla la expresión de genes responsables del mantenimiento de estas stem cells. Mientras que los LDB1 complejos que contienen GATA1, que es el otro factor de transcripción que se activa en estirpes más maduras, regula la expresión de genes marcadores eritroides, ¿sí?, comprometidos ya con un linaje, perdón. En consecuencia, el complejo LDB1 sirve como estructura central a través del cual el interruptor GATA opera para regular el compromiso y la diferenciación del linaje eritroide, es decir, pasa de GATA2 a GATA1, permitiendo entonces la progresión en la maduración de las células eritroides. Acá tenemos los genes, fíjense, el factor de transcripción, perdón, que se activan y cuáles son sus funciones, no hay que saberlo, simplemente sepan de que a lo largo de la diferenciación en la eritropoyesis se van activando ciertos factores de transcripción e inhibiendo otros que van a permitir entonces el pasaje de una célula poco diferenciada a otra de mayor diferenciación. Hablamos de los macrófagos. Fíjense que acá dice interacciones entre las islas eritroides. ¿Cuál es el rol fundamental de los macrófagos? Mantener los núcleos expulsados asociados al macrófago, es decir, los macrófagos van a fagocitar los núcleos que fueron eliminados o expulsados para transformarse en eritrocitos maduros o reticulocitos. Y por otro lado, transferir el hierro a los eritroblastos para que sintetizan hemoglobina, ¿sí? Estas son las dos funciones fundamentales. Repasemos de nuevo. Entonces, fagocitar el núcleo, cuando las células pasan un estadio bien diferenciado a un reticulocito y después a un eritrocito, que son los que salen a la circulación. Y por otro lado, transferir el hierro a los eritroblastos, o sea que regula el almacenamiento del hierro a nivel de la médula ósea. Estos son macrófagos que se encuentran en la médula ósea regulando o formando parte del sistema de regulación de la eritropoyesis. Entonces,
pasamos de eritroblastos, ¿sí?, a glóbulos rojos maduros por acción fundamentalmente también de los macrófagos. Bien, acá les mostramos, por ejemplo, en los distintos progenitores eritroides, cómo se van activando, fíjense, de las unidades deformadoras de colonias eritroides. Acá tenemos entonces los eritroblastos fundamentalmente, y acá tenemos fundamentalmente el eritroblasto mucho más maduro, ¿sí? Y vemos entonces que acá tenemos en esta célula que está poco madura, tenemos que el número de receptores con sensibilidad a la eritropoyetina son pocos, ¿sí?, y son poco sensibles. Mientras que en estadios más avanzados, en unidades formadoras de colonia eritroide fundamentalmente, tenemos que hay abundantes receptores para la eritropoyetina y estos son muy sensibles a la acción de esta hormona, que recuerden ustedes es de síntesis renal. Entonces, acá, en este estadio final, casi muy ya diferenciada esta célula, unidad formadora de colonia eritroide, al tener gran cantidad de expresión de receptores para eritropoyetina, esta célula se torna muy sensible a la acción de este factor de crecimiento, permitiendo entonces la progresión a la etapa bien diferenciada del eritrocito que sale a la circulación. Entonces, moraleja de esta diapositiva, en las últimas etapas de maduración eritroide es en donde actúa, ¿sí?, la eritropoyetina, porque, por ejemplo, la stem cell, o la unidad formadora de colonia, no tiene, ¿sí?, receptores para interactuar con esta hormona. Y si no tiene receptores, obviamente la hormona no va a interactuar con la célula y por lo tanto no va a producir su efecto. En las etapas más diferenciadas, como por ejemplo la unidad formadora de colonia eritroide, ahí sí, fíjense, ahí sí, luego de acá para allá, ya tenemos 8 días simplemente de diferenciación, entonces acá ya al tener mayor cantidad de receptores expresados para eritropoyetina en la superficie de la célula, es mucho más sensible a la acción de esta hormona, y esto, como es un factor de crecimiento, promueve a la célula a la etapa final de la hematopoiesis, que es la síntesis de, el eritrocito maduro. Acá observamos entonces lo que les decía anteriormente. En las últimas etapas, dentro de la unidad formadora de colonia eritroide en adelante, tenemos alta sensibilidad a la eritropoyetina, porque tenemos gran expresión de receptores en su superficie. Y por último, desde los eritroblastos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos, hasta reticulocito, tenemos gran síntesis de moléculas de hemoglobina por parte de la célula. Como consecuencia de eso, entonces, la gran dependencia del hierro aportado por los macrófagos. Dentro del eritrón, entonces, la maduración y proliferación celular proceden simultáneamente. Maduración y proliferación. O sea, maduración, crecimiento de la célula, pero también proliferación, ¿sí? Los progenitores y precursores están destinados a madurar y no se autorrenuevan, ¿sí?, como tiene esa característica la stem cell hematopoyética, y el mantenimiento de un dado tamaño del eritrón y su expansión depende de esta stem cell o célula troncal hematopoyética y su compartimiento. ¿Sí? Que recuerdan que era a partir más o menos en porcentaje 0,01%. Entonces acá tenemos un compartimiento medular, ¿sí?, y un compartimiento periférico, es decir, estos componentes, tanto el reticulocito como el glóbulo rojo maduro, pueden aparecer o ya aparecen en la circulación, ¿sí?, mientras que el resto se encuentra fundamentalmente en médula ósea. No quiere decir que no podemos encontrar eritroblastos ortocromáticos o policromatófilos en circulación en determinados eventos fisiopatológicos. Pueden aparecer. En esto es lo mismo, pero fíjense, acá tenemos un compartimiento mitótico en donde, mientras progresa la diferenciación y maduración celular,
fíjense que el tamaño va disminuyendo de la célula hasta llegar a una célula totalmente anucleada y de tamaño más pequeño, que es el que sale al comportamiento, perdón, al torrente sanguíneo. Y como vemos acá tenemos un compartimiento mitótico, es decir, cada una de estas células pueden dividirse mediante mitosis, mientras que a partir de los eritroblastos, fundamentalmente el ortocromático en adelante, tenemos un compartimiento posmitótico, es decir, estas células ya no se dividen, sino que van a perder su núcleo, que va a ser captado por el macrófago, y directamente entonces va a pasar a la circulación sin dividirse, solamente va a pasar al estadio madurativo final. Cuando esto ocurre, fíjense que el tamaño de la célula va disminuyendo, lo mismo que su basofilia, y el contenido de hemoglobina va aumentando. Recuerdan que en los últimos estadios, la producción de hemoglobina es la actividad fundamental de estas células ya comprometidas. Si hablamos un poquito más en detalle sobre los precursores eritroides, vemos entonces a los proeritroblastos, ¿sí? Que son la primera célula reconocible derivada de las unidades formadoras de colonias eritroides. Son relativamente grandes, fíjense que son grandes y con núcleo verdadero grande, y también se pueden evidenciar en estos núcleos los nucleolos que podemos ver, que son estos redonditos que se observan acá. Fíjense que miden desde 15 a 20 micrones. Núcleo grande y esférico, pueden presentar uno o dos nucleolos, que yo les decía recién. Tienen una cromatina laxa finamente reticulada, y esta cromatina laxa tiene que ver con su alta tasa metabólica. Hay constantemente transcripción del material genético para síntesis de proteínas. La relación núcleo-citoplasma es alta, es decir, tiene un alto núcleo para su citoplasma, un gran núcleo. El citoplasma es basófilo, por eso es azulado, presencia de ribosomas libres, y con alta síntesis de proteínas, y fíjense, la ferritina presenta en el Golgi como siderosomas. Tiene entonces gran cantidad de hierro, porque necesita sintetizar hemoglobina. Y acá están los eritroblastos, ¿no? Los proeritroblastos es este, y son estos que están acá. Son los que se observan en médula ósea, fundamentalmente, ¿no? Bien. Los eritroblastos basófilos son más pequeños que el proeritroblasto, fíjense que ya miden de 14 a 17 micrones, su núcleo se hace más pequeñito, recuerdan que en el proceso de maduración el núcleo se va haciendo más chiquito, la célula también se va achicando en su tamaño, hasta que pierde su núcleo, ¿no? Se distingue una eucromatina de la heterocromatina. Entonces acá vemos que hay un proceso metabólico ya más restringido, por eso hay más heterocromatina que eucromatina, ¿sí? Por eso entonces dice que la cromatina comienza a condensar. Los nucleolos ya no son visibles, me habla de una tasa metabólica disminuida, un citoplasma intensamente basófilo porque todavía sintetiza proteínas, un gran número de ribosomas libres que están sintetizando la proteína más importante para esta célula, que es la hemoglobina. Y acá se ven, fíjense que son totalmente distintos a los proeritroblastos que habíamos visto anteriormente. Luego continúan entonces los eritroblastos policromatófilos. Estos ya pueden aparecer en circulación en estadios fisiopatológicos, por ejemplo, o en neonatos, ¿sí? Miren, son células más pequeñas, de 9 a 12 micrones, su núcleo tiene un patrón bien condensado, baja tasa metabólica o de transcripción, de aspecto homogéneo, nucleolos no visibles, ¿sí? Este es bien reticuladito, fíjense, algunos los llaman como las ruedas de un carro, el patrón de reticulación que tiene el núcleo. El citoplasma ya es liláceo, ¿sí? Ya está queriendo diferenciarse aún más, ya tiene mayor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Puede presentar distintos grados de acidofilia, o sea, puede llegar a ser hasta un poquito más rosado. El máximo número de mitocondrias en estados tempranos del precursor,
Esto disminuye al aumentar la concentración de hemoglobina. ¿Por qué? Porque el eritrocito final no va a tener mitocondrias, realiza respiración fundamentalmente anaeróbica, ¿sí? Porque si tuviera mitocondria, entonces consumiría el oxígeno que él transporta, ¿sí? No cumpliría su cometido de esta manera. Es la última célula capaz de mitosis, o sea, de dividirse por mitosis. Y acá tenemos el anteúltimo precursor, que es el eritroblasto ortocromático, que es totalmente distinto al anterior, fíjense. Es este que está acá o este que está acá. Este es el eritroblasto policromatófilo. Se llega a este estado cuando la célula ha sintetizado toda su hemoglobina que va a contener, ya después ya no va a sintetizar más proteína o hemoglobina fundamentalmente, es ligeramente más grande que el eritroblasto maduro, ¿sí? Porque recuerden que va disminuyendo su tamaño, de 7 a 10 micrones, el núcleo es pequeño, denso y compacto, ligeramente coloreado, bien pignótico, no se observa esta reticulación que se veía en el estadio anterior. El núcleo es expulsado luego y es fagocitado por los macrófagos que habitan en la médula ósea, recuerden. El citoplasma entonces es acidófilo, ¿sí? Que es típico o ya se parece bastante a la célula, el eritrocito final, digamos, ¿no? La célula bien diferenciada. Y acá lo vemos, fíjense, al eritrocito o eritroblasto ortocromático. Bien, la expulsión del núcleo, como habíamos dicho, se llama enucleación. No depende de la matriz extracelular y células accesorias, y fíjense que finalmente sí depende de los filamentos de actina, que juegan un rol importante, aunque no es esencial. El pasaje a través de las células endoteliales de los vasos sanguíneos de médula ósea son los que van a facilitar o inducir la enucleación. Dice acá que in vivo, ¿sí?, expulsión del núcleo puede ocurrir mientras el eritroblasto está en la isla eritroblástica o puede perderse durante el pasaje a través de las paredes del sinusoide medular, o sea, el vaso sanguíneo. El núcleo que no puede atravesar la pequeña apertura permanece en médula. En todos los casos, el núcleo es digerido por los macrófagos de médula ósea, que es lo que estamos diciendo anteriormente. Fíjense cómo acá el eritrocito, o el eritroblasto en realidad, que todavía no es un eritrocito maduro, pierde el núcleo, ¿sí? Y que es captado y se transforma en esto, ¿no? Que es captado entonces por un macrófago medular. Los eritrocitos son los últimos, el último precursor, ¿sí?, antes de que se transforme en el eritrocito maduro. Constituyen 1 al 2% de glóbulos rojos y finalmente pueden aparecer en circulación. Ya no tienen núcleo, ya lo han perdido por enucleación. Tienen un volumen del 20% mayor que el hematí, o sea, son más grandes que el hematí normal, o glóbulo rojo normal. El citoplasma es acidófilo, con trazas grises por tinción uniforme del ARN ribosómico, por agentes fijadores. Fíjense entonces, acá tienen los ARN ribosomales que se encuentran en el citoplasma, pero recuerden que es una célula totalmente anucleada de este reticulocito. Se utiliza una coloración especial que demarca el retículo de poliribosomas y ARN, que es el verde brillante de Crecilo, que se utiliza fundamentalmente, o azul brillante de Crecilo, que se utiliza para ver estos... verde no, azul, perdón, me equivoqué, azul brillante de Crecilo. Es el colorante que se utiliza para evidenciar a los reticulocitos en un extendido de sangre periférica o en los contadores hematológicos. Aún son capaces de sintetizar hemoglobina, aunque con una tasa metabólica mucho menor. Obviamente, para que sinteticen hemoglobina ya estos tienen que tener el ARN en el citoplasma, porque al no tener núcleo no pueden transcribir el material genético, ¿verdad? Dice ahí porque conservan algunas organelas citoplasmáticas, entre ellas, fíjense, el Golgi, ribosomas y algunas mitocondrias. Madura en médula ósea y en sangre periférica, y son secuestrados por el vaso en condiciones normales. Por eso
hay un bajo número de, o casi nulo, de reticulocitos en condiciones normales en circulación. Bien, y para llegar finalmente a los eritrocitos, que era lo que nosotros queríamos llegar, fíjense entonces que no sintetizan hemoglobinas, no contiene ARN ni ribosomas y no sintetizan proteínas, ¿sí? Por lo tanto, es una célula que simplemente se encarga de transportar fundamentalmente el oxígeno hacia los tejidos. Y aún así sobreviven, fíjense, sin estas organelas y sin esta función metabólica tan importante que tienen el resto de las células, 120 días. Sobreviven al estrés circulatorio, a altas presiones hidrostáticas porque se mueven constantemente por toda la economía del organismo, al estrés de ruptura, ¿sí? Al tener que atravesar los capilares, que son muchas veces muy pequeños, por eso la membrana del eritrocito es fundamental, esa formación que tiene, esa forma de disco bicóncavo. Al estrés bioquímico dado por los flujos osmóticos y los potenciales redox que se generan, a camas vasculares lentas como la del vaso, hueso y músculo, y a rápidos cambios de presión parcial de oxígeno en los pulmones. A todo esto sobrevive esta célula totalmente anucleada, casi sin organelas citoplasmáticas, y que solamente contiene un alto contenido de hemoglobina como principal proteína. Bien. La habilidad del eritrocito para persistir en circulación depende de sus simples pero exquisitamente adaptaciones estructurales de membrana, que charlamos recién y que más adelante vamos a hablar en detalle, sus vías metabólicas con los intermediarios energéticos y su habilidad para mantener su importante componente citoplasmático, que es la hemoglobina, en estado soluble y desoxigenado, que después se oxigena a nivel pulmonar cuando hay alta presión parcial de oxígeno. El control de la eritropoyesis se genera fundamentalmente mediante el conjunto de citoquinas, interleuquinas a nivel medular, por estas células accesorias que generan este microambiente medular, y como principal estímulo que tiene que ver con factores de crecimiento. El principal factor de crecimiento es la eritropoyetina, que se sintetiza a nivel renal, cuya principal estímulo es la hipoxia tisular, ¿sí? Cuando hay hipoxia tisular, entonces este es el estímulo para que las células renales sinteticen eritropoyetina, que se liberan a la circulación y llegan a la médula ósea, donde se unen a los receptores de eritropoyetina expresados sobre estas células que pertenecen a las unidades formadoras de colonia eritroide, estimulando entonces la proliferación y diferenciación de estos precursores maduros, precursores inmaduros a el eritrocito maduro, ¿sí? Como aumenta entonces el número de hematíes en la circulación como consecuencia de la estimulación por la eritropoyetina, esto genera entonces un aumento de la captación pulmonar de oxígeno y luego la oxigenación de los tejidos. Esto permite entonces un cese de este estímulo que estaba causando la liberación de eritropoyetina renal y el sistema se mantiene en una homeostasis perfecta. Acá tenemos entonces el receptor para eritropoyetina, que es un receptor que está formado por, es un dímero, ¿sí? Formado por dos monómeros, que tienen una estructura primaria, secundaria y terciaria bien definida, y acá tenemos la eritropoyetina en el medio estimulando este receptor. La eritropoyetina, como sí, es una proteína de 35 kilodaltos, altamente glicosilada. Fíjense que el 40% de su peso está glicosilada, o pertenece a los azúcares que están formando parte de su estructura. Está regulada exclusivamente por la hipoxia a nivel transcripcional, es decir, una vez que hay hipoxia tisular, esto genera entonces que distintos mecanismos, factores de transcripción, vayan a ingresar al material genético para transcribir el gen de la eritropoyetina, que después se va a traducir a proteínas. Tiene un tiempo de vida media de 4 a 12 horas en circulación y es degradada luego de su unión al receptor de eritropoyetina. Ese es su principal mecanismo de degradación. Acá tenemos entonces cómo
La unión de la eritropoyetina a su receptor para eritropoyetina incrementa, ¿sí?, por consecuencia, la fosforilación del dominio intracitoplasmático de este dímero, que es el receptor, generando una secuencia que va a producir una estructura que va a actuar como factor de transcripción, que es este dímero JAK-STAT, sobre todo, ¿sí?, que se trasloca al núcleo, que se une al material genético, permitiendo entonces que a ese material genético se una a esa zona promotora del gen los factores de, perdón, la RNA polimerasa que va a transcribir a ese gen a proteínas, y eso va a causar fundamentalmente la respuesta, ¿sí?, de la célula a la estimulación por la eritropoyetina, que fundamentalmente es la progresión a la etapa de diferenciación celular. Tiene muchos mecanismos, se han propuesto muchos mecanismos de acción de la eritropoyetina en las estirpes eritroides, ¿sí? Por eso se ven, fíjense, eh, distintas consecuencias de la estimulación del receptor de eritropoyetina. ¿Sí? El mecanismo de acción fundamental entonces es la estimulación de la progenie eritroide, fundamentalmente en médula ósea, pero como es un factor de crecimiento, actúa de muchas maneras, como ven acá, fundamentalmente también estimulan la síntesis o la proliferación de células tumorales, ¿sí?, que se ven ahí. Por último, vamos a ver un poquito sobre la membrana del eritrocito. Fíjense entonces que es simplemente una bicapa lipídica, como todas las células del organismo, que tiene gran contenido de proteínas o canales transmembrana, ¿sí?, que generan entonces, permiten entonces el mantenimiento de la homeostasis del glóbulo rojo. La interacción entre lípidos y proteínas integrales y estructuras condicionan la forma, esta forma característica del glóbulo rojo, que es un disco bicóncavo, ¿sí? Fíjense que entonces, de esta manera, al transformarse en un disco bicóncavo, entonces aumenta su superficie, o la relación superficie-volumen del eritrocito está aumentada, ¿sí? Tiene mayor superficie para el volumen que está manteniendo esta célula. Y por último vamos a hablar un poquito de lo que sería el medulograma, es decir, el estudio de la médula ósea por punción lumbar, perdón, por punción de médula ósea, fundamentalmente del hueso sacro. Ahora le voy a contestar el correo que hay traductor en el Google. Nada más. Es ridículo eso. La verdad que cada uno, te digo, Carlos, ¿qué va a hacer? Bueno, déjame reanudar. Continuamos. Que estamos terminando. Bueno, perdón, no sé qué hice.
Bien, entonces, medulograma es el estudio de la médula ósea, que se realiza a partir de aspiración medular fundamentalmente. Consiste en la evaluación de las características de las células sanguíneas en médula ósea en cuanto a su número, la cantidad, la maduración de cada una de estas células, el crecimiento y la distribución. Permite detectar la presencia de células extrañas a ella y permite identificar las diferencias en las series hematopoyéticas. Es común hacer diagnóstico de distintas leucemias o mielomas a partir de aspirados medulares o medulograma. La médula ósea entonces es un tejido blando, especial, que se encuentra lleno de cavidades, que se forma dentro de los huesos. Pueden ser de dos tipos: amarilla, rica en grasas, o roja, que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y células hematopoyéticas. Fundamentalmente, los huesos planos, después en la etapa adulta, son los que contienen gran contenido de médula ósea roja. Fíjense, cambios en la distribución de la médula ósea a partir de la edad o en función de la edad. Fíjense que los huesos largos, como la tibia, el fémur, van disminuyendo en su contenido de médula ósea, fundamentalmente médula roja, mientras que las vértebras y el esternón y también las costillas, que son los huesos planos, son los que mantienen entonces la médula ósea roja y por lo tanto son las fuentes fundamentales de la eritropoyesis o de los glóbulos rojos, de la generación de las estirpes de la sangre, ¿no? De las células sanguíneas. Bueno, tipos de células. Tenemos células hematopoyéticas, que son las células de las líneas eritroides, granulocíticas y mielocíticas, que recuerden que continúan su maduración. Las mielocíticas, ya sean en el timo o continúan en hígado o en médula ósea, si son células linfocitos B. Células del sistema mononuclear fagocítico, o sea, macrófagos fundamentalmente. Fíjense que son monocitos, histiocitos y macrófagos. Megacardioblastos, megacariocitos y linfocitos. Células del tejido óseo, células de los endotelios vasculares, células de soporte o estroma, fibroblastos fundamentalmente, y células grasas, adipocitos, como habíamos visto en las primeras diapositivas. Acá se ven cómo se suelen tomar la médula ósea. Fíjense con el medulograma por aspiración medular. Acá tenemos la aspiración a nivel del esternón, con hueso plano, donde se suele tomar la muestra para análisis de médula ósea. Acá tenemos cómo se ven los distintos tipos de células en un medulograma. Fíjense las distintas estirpes, no las vamos a estudiar nosotros, simplemente para que lo vean. ¿Cuáles son las indicaciones de un aspirado medular? Un estudio de un medulograma en anemias, en policitemias, después vamos a ver, en leucopenias y leucocitosis inexplicables, en trombocitopenias y trombocitosis, o sea, cuando aumentan las plaquetas o cuando disminuyen. Enfermedades sistémicas, bueno, en tumores sólidos como los linfomas y los carcinomas, en las infecciones manifestadas con fiebres de origen desconocido, o en otras patologías como las de los histiocitos hereditarias y congénitas, ¿sí? O histiocitosis en realidad. Pero fundamentalmente una indicación muy común de los medulogramas o el análisis o la aspiración de médula ósea son los diagnósticos de leucemia. Las leucemias se van a definir con aspirados medulares, sobre todo para identificar el tipo de leucemia. Bueno, algunas cosas que se pueden hacer. Fíjense, establecer la relación mieloide-eritroide, que es 3:1. El aumento de la relación mieloide-eritroide tiene que ver con precursores mieloides en procesos inflamatorios agudos o en leucemias mieloides crónicas. Los precursores eritroides pueden aumentar en insuficiencia renal crónica. La disminución de la relación mieloide-eritroide, fíjense, los precursores mieloides en anemia plásica, ¿sí? O en los precursores eritroides en anemia hemolíticas y megacariocíticas, o megacarioblasticas, perdón. Bien, y hasta acá terminamos entonces la primera parte de la clase del día de hoy.